Este año se cumplen 30 años de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena, donde se adoptaron las nuevas medidas para promover, proteger los derechos de las mujeres y los niños y niñas, creando un nuevo mecanismo, que es la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer. Y fue en marzo de 1994 cuando se designó a la primera relatora. Me gustaría poner en valor esta figura. La actual relatora es la jordana Rem Al-Salem, que está luchando para que todos los datos que recogen los estados de la CEDAW estén desagregados por sexo, de la misma manera, y así comparar del mismo modo la situación de las mujeres en cualquier país del mundo. Lamentamos profundamente el cuestionamiento al que se está sometiendo en estos últimos tiempos a esta relatora, Rem Al-Salem, que bajo nuestro punto de vista está haciendo un excelente trabajo, a pesar de las trabas y obstáculos a los que se ve sometida por quienes evidentemente no tienen como objetivo el avance de los derechos humanos de las mujeres. Por ello, a UGT nos parece fundamental que Naciones Unidas mantenga la figura de la relatora, ya que examina el contexto general y, centrándose en el desfase entre la incorporación y la aplicación de las normas internacionales y las regionales relativas a la violencia contra la mujer, coopera con los países en la adopción de las medidas más necesarias para mejorar la aceptación, la incorporación, la aplicación y la actualización del marco actual, a fin de acelerar la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Voy a tratar de hacer una relación entre estos mecanismos internacionales que contienen mandatos jurídicos que vinculan a nuestro país con lo que ha sido la lucha de las propias mujeres con discapacidad organizadas en nuestro país y también a nivel regional europeo, que es con quienes tenemos pues más contacto, ¿no? Yo vengo de la Fundación Ser Mujeres, que es una organización sin ánimo de lucro que se crea en el año 2014 con el objetivo pues, de reivindicar los derechos humanos de mujeres y niñas con discapacidad, y que aunque se crea en el año 2014 en el seno de lo que es el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, es decir, la plataforma representativa de la discapacidad en nuestro país, como decía, aunque se crea en el año 2014, realmente el trabajo que lleva desarrollado el movimiento asociativo de la discapacidad en la defensa, ¿no?, de los derechos humanos, concretamente de mujeres y niñas, pues podemos rastrearlo en los últimos 3 décadas prácticamente. Por eso siempre decimos que parece que las mujeres con discapacidad acaban de llegar a nuevas, ¿no?, que no forman parte del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, o que sus reivindicaciones son diferentes, pero nada más alejado de la realidad. En España además se cuenta con un tejido asociativo bien estructurado y sobre todo de mujeres que han sido muy reivindicativas y que llevan dando la batalla hace mucho tiempo. Y un poco vamos a visibilizar esto y vamos a conectarlo con los tratados internacionales. Por eso lo que os comentaba, he traído una presentación. He trazado como una línea, ¿no?, del tiempo, de hitos que son claves a la hora de hablar de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. He empezado por el año 1995, que segura que conocéis, ¿no?, que se celebró en Beijing, en China, una conferencia mundial sobre los derechos de las mujeres. Pues vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar del impacto que tuvo lo que se dijo en Beijing y en su plataforma de acción en el movimiento organizado de mujeres con discapacidad. En el año 97 aparece el primer manifiesto de mujeres y niñas con discapacidad en el marco del Foro Europeo de la Discapacidad. Vamos a ver también este hito importante. Luego tenemos otro hito en el año 2006, que sabéis que se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entra en vigor en nuestro país en el año 2008. Ahí aparece también reflejado en la línea del tiempo. Y luego vamos a saltar al año 2011, que es cuando se publica el segundo manifiesto de mujeres y niñas con discapacidad del ámbito regional, del EDF, del Foro Europeo de la Discapacidad. También en el año 2011 se produce una revisión de España en Naciones Unidas. Voy a explicarlo un poquito, pero hay un órgano de seguimiento en Ginebra
que evalúa a los estados que han ratificado las distintas convenciones de Naciones Unidas, y entonces, bueno, España ha sido sometida a revisión en el año 2011 y en el año 2019 también, que ha sido la última revisión. Y luego ahí he apuntado 2015 porque fue también una de las revisiones de la CEDAW. La CEDAW es el Comité de Derechos de Mujeres dentro de lo que es el Convenio sobre los Derechos para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Todo esto lo vamos a ir viendo con un poquito más de detenimiento, pero para que entendierais cómo se había trazado esa línea del tiempo, y veis en la parte inferior aparece el año 2004, el 2006 y el 2007. Esto es importante porque en el año 2004 en España se aprueba la Ley Integral contra la Violencia de Género, y también hay que poner en valor todas las aportaciones que en ese momento realizaron las mujeres con discapacidad organizadas para que las mujeres aparecieran, este colectivo apareciera reflejado en esa ley, de tal manera que lo mucho o lo poco que aparece en la ley integral se debe a esa labor de incidencia política realizada por las mujeres con discapacidad organizadas. Tenemos el año 2006, que también es importante porque se aprueba la ley para la promoción, para la autonomía personal, en realidad, y para la atención a las personas en situación de dependencia. Y el año 2007, que es el primer ensayo que hubo en España de hacer un plan específico integral para mujeres con discapacidad, que fue un poquito un brindis al sol en realidad, pero bueno, fue ese ejercicio, ¿no?, o producto de todas estas trabajo de incidencia política. Generando situaciones de exclusión social totalmente nuevas y diferentes. Y es necesario, pues, tener en cuenta, ¿no? Ahí veis en pantalla que se habla de la intersección de discriminaciones. Se habla, por un lado, de una discriminación basada en el género, y otra discriminación, aquí aparece basada en la raza y la etnia, porque es de la teoría de la que bebe el propio movimiento de mujeres con discapacidad, que es la teoría crítica, ¿no?, del movimiento, pues yo qué sé, del feminismo afroamericano, ¿no?, que hace esa crítica de la múltiple discriminación de las mujeres que no son blancas, en el caso de mujeres afro en Estados Unidos, pues bebemos de esas fuentes, ¿no?, de ese modelo. Y lo que da lugar es esa intersección, a esa discriminación interseccional, que es donde se situarían, en nuestro caso, las mujeres con discapacidad, que se encuentran discriminadas en principio, ¿no?, por el hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal, pero también por tener una discapacidad en una sociedad capacitista. Entonces, ese sería el punto inicial de este marco teórico. Como os comentaba, bebemos de las fuentes que tenemos ahí en la lucha por los derechos de las mujeres, que son las mujeres sufragistas, ¿no?, las mujeres del siglo XIX, que reivindicaban el derecho al voto, que reivindicaban el derecho a la educación. Seguro que si tratamos de pensar en una imagen de una mujer con discapacidad en este contexto, que ojo, las hubo dentro del movimiento sufragista, había mujeres con discapacidad además tremendamente activas, pero bueno, no nos viene a la cabeza porque no están visibles, ¿no? Pero bueno, frente a estas mujeres había otras, como por ejemplo esta, que os pongo en pantalla, y a quienes no puedan ver, bueno, pues os la describo, que ella era Sojourner Truth, que es un poco un icono, ¿no?, que nos ha inspirado mucho en todo el trabajo, ¿no?, de reivindicación de derechos humanos, que era una mujer que en el siglo XIX en Estados Unidos pues era muy activa también en el movimiento sufragista, de reivindicaciones de derechos de las mujeres, pero poniendo también en evidencia que el hecho de que ella fuera una mujer negra, era una esclava liberada, también implicaba que era necesario reconocer que había otras mujeres diversas, mujeres diferentes, y que la lucha era la misma, pero que a lo mejor las reivindicaciones no siempre coincidían. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el movimiento sufragista hablaba de, bueno, somos unas mujeres que estamos sobreprotegidas, que nos ayudan a subir a los carruajes, que somos las guardianas de las buenas costumbres, que estamos condenadas a vivir en nuestras casas y cuidar a nuestros hijos. Y Sojourner Truth decía, bueno, en realidad nadie me ayuda a subir a un carruaje, yo no estoy protegida, no puedo ni siquiera estar con mis hijos porque los venden, porque yo como esclavos, entonces ¿acaso yo no soy una mujer? Hay una famosa frase y un discurso de Sojourner Truth que habló de, pues pone de manifiesto, ¿no?, esa crítica a un modelo único de mujer,
que las mujeres no somos todas iguales, y sí que existe una alianza, obviamente, que sería la lucha contra el propio sistema patriarcal, pero cada uno nos encontramos en una situación, en una posición diferente, y ahí es donde estaban ubicadas las mujeres con discapacidad, en su lucha por los derechos humanos. Entonces, bueno, es una figura aquí que os traía en estos minutos un poco inspiradora, que me parece que es interesante también reivindicar. En años anteriores hubo una en la década de los 70, otra en los 80 en Copenhague, luego en Nairobi. Pues la conferencia de Beijing es donde se acuñan términos que nos resultan ahora mismo muy conocidos, ¿no? La transversalidad de género, se hablaba del empoderamiento de las mujeres y se hablaba de la necesidad de permear con ese enfoque de género todas las políticas y también los programas, no solamente de los estados, sino también de las organizaciones sociales, de la sociedad civil organizada, ¿no? Y estos mandatos llegaron muy pronto a las mujeres con discapacidad organizadas en el ámbito internacional. Estoy hablando, por ejemplo, del Comité de Mujeres del EDF, que es el Foro Europeo de la Discapacidad. Es una gran ONG que viene, pues eso, a aglutinar a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y que sirve de interlocutor directo con las instituciones europeas, en el ámbito de la Unión Europea. Pues estos mandatos que surgen de Beijing, esa idea del mainstreaming o de la transversalidad de género en proyectos, programas, en las intervenciones que hacen los estados y las ONGs, llega a este grupo de mujeres que se reúnen y deciden hacer un primer manifiesto de mujeres con discapacidad, que es el manifiesto del año 1997, que era un manifiesto un poco naif, podemos decir, ¿no? Donde todavía había muchas cosas que ubicar y entender lo que era la interseccionalidad o la múltiple discriminación. Pero bueno, era un ejercicio muy interesante que implicaba ya también una visibilidad de las reivindicaciones concretas de mujeres con discapacidad en un movimiento que se había caracterizado por considerar que hombres y mujeres con discapacidad reivindicaban lo mismo, porque el eje central de reivindicación estaba enfocado en la discapacidad. Y eso vamos a ver cómo se ha trasladado incluso a los tratados internacionales. Del primer manifiesto, que es del año 1997, al segundo manifiesto, que se adopta en el año 2011, en el ínterin hay un hecho importante que seguro que a nadie se le escapa, ¿no? Que del 97 al 2011 se aprueba toda una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, tenemos un instrumento jurídico a nivel de Naciones Unidas que tampoco es fruto de la generación espontánea, no es porque decidieran que era bueno tener un marco de derechos humanos para las personas con discapacidad, sino que obviamente es producto del trabajo de reivindicación de las organizaciones sociales de todo el mundo que representan a las personas con discapacidad, que entendían que era necesario ese reconocimiento de derechos, no porque las personas con discapacidad, hombres y mujeres, tengan derechos diferentes, sino que era necesario pues reafirmar que existen esos derechos, porque sí que hay una negación, ¿no?, del ejercicio de estos derechos para determinados colectivos como las personas con discapacidad. Mujeres con discapacidad, sino que muchos grupos de mujeres en minoría han tenido que ir enfrentando, ¿no? La Convención, por ejemplo, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es una convención de la década de los 70, está hablando de discriminación contra la mujer. Pues fijaos que el texto de la convención no habla de violencia machista, no habla de violencia de género. ¿Cómo podemos imaginar una convención que hable de discriminación contra la mujer y ni siquiera hable de violencia? Muchísimo menos va a hablar de mujeres con discapacidad. O sea, eso de una manera más remota. O sea, ha sido un trabajo de toma de conciencia y de lucha incluso dentro del propio sistema de Naciones Unidas, que podemos entender que es como el nivel más alto, ¿no?, de protección de los derechos humanos. Pues aún ahí, allí, hay esa visión, ¿no?, de compartimentos estancos de los derechos por grupos. Entonces, lo que sí que se ha hecho es, a través de lo que es la jurisprudencia, las decisiones adoptadas por los comités de seguimiento de esas convenciones. Es decir, tenemos estos instrumentos jurídicos internacionales, el de discapacidad, el de mujeres, el de la infancia. Pues existen unos órganos de personas expertas que se reúnen periódicamente y van revisando las políticas públicas de los estados parte. Y entonces es ahí donde estos órganos
igual que las relatorías especiales, como por hablar de Riran Salem, ¿no? del tema de violencia, pues son ellos los que han ido elaborando una visión de los derechos humanos más interseccional. Sobre los derechos de las personas con discapacidad ha sido el primer comité que ha hablado de interseccionalidad. De una manera abierta ha hablado de la discriminación interseccional conectada con la discapacidad y el género. Entonces también es una construcción y una evolución que se va produciendo dentro del propio sistema de Naciones Unidas. Ojo, que esto tampoco. Realmente, teniendo también esta visión, ¿no? Sobre la diversidad, podríamos decir, ¿no? Se ha conseguido meter un enfoque feminista en el comité que hace el análisis sobre los derechos de las personas con discapacidad y también un enfoque anticapacitista en lo que sería el comité CEDAW, el comité sobre los derechos de las mujeres con discapacidad. Pues así sería la manera en la que habría que trabajar, con esa visión diversa y entendiendo que los derechos humanos no son compartimentos estancos, que tenemos que poner el foco pues en las mujeres, pero en las mujeres también con discapacidad, quizás en las mujeres con discapacidad que están, pues, yo que sé, en situación irregular en nuestro país, mujeres con discapacidad que no son heterosexuales, y ese es un poco la línea de trabajo en la que, al menos en nuestro país, si podemos realmente congratularnos de tener un movimiento feminista de la discapacidad que no muchos países, ni siquiera muchos países de nuestro entorno, tienen ciertamente articulado, ¿no? con avances y con retrocesos, pero bueno. Hola, bueno, soy Chloe. Mi enfermedad se llama Charcot-Marie-Tooth. Es una enfermedad que afecta a los nervios primarios, entonces mi cuerpo no responde como debe a las señales que envía el cerebro. Antes me habías preguntado cómo era estar con los compañeros en clase y las dificultades que tenía, y la verdad creo que he tenido mucha suerte porque tengo unos compañeros muy buenos que siempre me ayudan con todo lo que pueden. Y en cuanto a las dificultades, la verdad en el instituto, o sea, está un poco adaptado, pero hay ascensores y la verdad ya me conocen ahí y siempre me ayudan con todo, pero sí que es verdad que es bastante triste porque hay actividades, excursiones y cosas que yo no puedo hacer por el simple hecho de que me canso o de que no lo han adaptado bien. Y la verdad sí que necesito que se investigue más sobre el síndrome porque no recibo ningún tipo de ayuda solo porque no se conoce lo que me pasa. Entonces sí, siento que necesitamos investigar más sobre el tema, pero en cuanto a mi vida normal, tengo mucha gente que me ayuda, al igual tengo algunos compañeros que no son muy conscientes de lo que me pasa, pero siempre intentan ayudarme con todo lo que pueden. Mis tutores, mis profesoras y todo, siempre han sido muy consideradas y siempre han adaptado las cosas a lo que yo necesito, y estoy muy agradecida por eso, la verdad. Es tu derecho, cariño, no hay que estar exacto. Exigir que necesitamos mayores recursos para que tú puedas ir a tus excursiones, porque es tu derecho como niña ir a las excursiones y participar en todo lo que sea académico y extraacadémico. Bueno, pues sí, de verdad quiero poder ir a las excursiones, poder hacer todo lo que tengo derecho de hacer, y también exijo más investigación sobre el tema, porque no puede ser que no me suban la discapacidad sin conocer lo que me pasa.
efectivamente hay un problema, ella necesita ayuda, por ejemplo. Si necesita ayuda para ir a una excursión, es evidente que es una persona que tiene una discapacidad mayor del 33%, porque su movilidad está reducida. Y sin embargo, como bien ella dice, si no hay investigaciones suficientes y te encuentras con unos médicos en el tribunal médico que no saben lo que le pasa, porque es imposible encontrar especialistas. El único especialista en Charcot-Magnitude que había en Madrid se murió. Y ahora, pobre hombre, pues de edad, no, y es complicado encontrar médicos para... Entonces, efectivamente, ella se enfrenta a un tribunal que no sabe lo que le pasa, y al no saber lo que le pasa y desconocer su situación, no le conceden ayuda, por ejemplo, para tener ayuda para ir a las excursiones, que eso podría ser una de las cosas si subieran su porcentaje de discapacidad. ¿Quieres añadir algo? No, pues también agradezco la oportunidad que me habéis dado de hablar aquí, porque la verdad está muy bien que la gente como yo pues sea escuchada, y sí ha sido una gran oportunidad para que eso ocurra. Pimboli, tú escribe mañana tranquilamente algo para la Chloe del futuro, algo que pienses hoy, y cuando dentro de 5 años, 10 años, coge el cuaderno y léelo, y a ver la Chloe, la mujer que vas a ser, qué opina de lo que decía la niña Chloe. Feministas y queremos ser feministas, pero sigue existiendo todavía mucho machismo, como en todos los sitios. Estamos constantemente luchando pues por todas las oportunidades. Desde mi secretaría es muy amplia, abarca muchos campos como la sanidad, consumo, vivienda, pobreza energética, el área de derechos sociales, desde donde abordamos la igualdad y la no discriminación, dirigiéndolas a personas mayores, trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Trabajamos sobre las discriminaciones laborales y sociales que sufren las personas con el VIH, el desarrollo y la aplicación de sistemas para la autonomía personal y la atención a la dependencia, y temas relacionados con el trabajo infantil. Políticas de protección a la familia y a la infancia, además de defender el acceso a los bienes y servicios de toda la población. Son objetivos muy ambiciosos, pero desde UGT siempre caminamos hacia la defensa del estado de bienestar de toda la población, de los derechos humanos de todas y todos, evidentemente de las personas con discapacidad, porque es la parte que más a mí me toca. Además, a mí me dieron un cometido cuando entré aquí, que había que visibilizar, o teníamos que visibilizar más la discapacidad de lo que, porque no hay que esconder la discapacidad, pero sobre todo la mujer con discapacidad. Me gustaría destacar el compromiso, pues eso, de UGT con las personas con discapacidad, con el objetivo de contribuir a la mejora de su calidad de vida, su inclusión laboral y participación social. Y como no puede ser de otra forma, desde el enfoque de los principios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Somos conscientes que el empleo es una cuestión de derechos de ciudadanía en términos de igualdad de trato y oportunidades, y se debe superar y desterrar la errónea visión de la discapacidad como un déficit. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de garantizar la equidad laboral, ya que sin ella no hay igualdad laboral, y en la previsión y prevención de posibles escenarios de discriminación por ser mujer, por tener una discapacidad, lo que actúa como impedimento para su inclusión. Todas y todos con derecho a acceder al empleo y al mantenimiento del mismo. O sea, no solamente acceder al empleo. Tenemos, lo primero, por ser mujer ya tienes que demostrar ante un hombre que vales más o no vales más, o vales lo mismo. Pero encima, a una mujer con discapacidad aún tienes que demostrarlo más, y no debería de ser así. Los mecanismos legales existen, pero la inclusión de las personas con discapacidad en la práctica no está exenta de impedimentos. Son muchos los logros conseguidos, aunque todavía hay trabas que impiden el disfrute pleno de los derechos
de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Por ello, nuestra acción sindical tiene como objetivo contribuir a la inclusión laboral de las personas trabajadoras con discapacidad, promoviendo el empleo ordinario, su permanencia en el empleo junto con su promoción y desarrollo profesional y social. Como he dicho antes, somos un sindicato feminista y apostamos por la eliminación del machismo y por incorporar políticas de igualdad tanto en la sociedad como en las empresas. Llevamos muchos años luchando, pero somos conscientes que queda mucho por hacer. Tenemos que seguir nuestra labor para seguir avanzando en conseguir la inclusión social y laboral de todas las personas con discapacidad y a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Tú me decías antes que si habíamos tenido, las trabas que te pueden poner en el camino, que trabas hay en todos los sitios, más en un sitio o más en otro. Eso depende también de a lo mejor de tu manera de trabajar, de tu ímpetu, de compañeros y compañeras. Es que habría mucho que hablar y habría que profundizar en estos temas. Yo, por tener una discapacidad, no me lo he puesto más difícil, pero sí que es cierto que en muchas empresas y en muchos sitios, por tener una discapacidad y, como hemos dicho antes, ser mujer, no te lo ponen difícil, te lo ponen dificilísimo. Y sí que hay que dar un mensaje a las empresas, que es lo que he dicho muchas veces, que piensen en ti, que te den la oportunidad. Que simplemente por tener una discapacidad que no digan no vale para nada. Lo que hay que hacer es que sepan o que vean que valemos mucho todas las personas con sin discapacidad, mujer, hombre, y que tienen que dar oportunidades. Yo siempre digo que he tenido suerte, que gracias a la persona que pensó en mí en Aragón, gracias al secretario general de UGT que pensó en mí para ser secretaria de Igualdad a nivel nacional. Gracias a Pepe, que pensó en mí, que esto es una experiencia, lo puedo decir, y que estoy haciendo muchos amigos y amigas también. Y que no sé qué escribir libros. Pero bueno, entonces... Mujeres valientes, pero mujeres que no tienen por qué ser heroínas, son valientes. Mujeres valientes que han nacido con una discapacidad o que han tenido una discapacidad sobrevenida. Como hablaba Marga, de muchas compañeras del sector de dependencia, una discapacidad sobrevenida, y de otros muchos sectores, como por ejemplo, me quiero acordar de las camareras de piso, mujeres que soportan pesos, que tienen pesos y sobre todo pesos en muchas ocasiones de personas, que es muy difícil manejar una persona. Se habla hoy del mundo rural. Yo vengo del mundo rural, lo difícil que es una mujer en el mundo rural y una mujer con una discapacidad en el mundo rural. Porque aquí en la capital, en las ciudades, se pueden tener oportunidades, puede haber medios, pero el mundo rural es muy difícil y nunca nos podemos olvidar también de la importancia de hablar de esa España vaciada, pero que no se quede solo en palabras, sino que aunque pensemos que Madrid es muy grande y Madrid capital es muy grande, pero en Madrid también hay mundo rural y también tenemos que proteger a las mujeres en el mundo rural y sobre todo a las mujeres que sufren violencia machista en el mundo rural. Y más como hemos tenido aquí el testimonio de nuestra compañera que está aquí escuchándonos, su valentía de, sobre todo, de seguir. Es una superviviente que ha querido seguir viviendo, que ha querido seguir disfrutando de la vida, que no voy a calificarlo porque quedaría muy mal, pues se la intentó arrebatar, pero ella dijo no. Estoy en una silla de ruedas,
pero voy a seguir viviendo y, sobre todo, algo muy importante, voy a seguir hablando y voy a seguir diciendo y dando mi testimonio de lo importante que es y de lo que aprendemos de vosotras. Por eso, enhorabuena, y aquí nos tienes para todo lo que necesites, porque UGT y UGT Madrid también estamos al lado de todas las mujeres que nos acordamos, y como muchas veces decimos, no salimos a la puerta de nuestra sede un minuto, pero algo más hay que decir, algo hay que hacer, mujeres que las asesinan, pero también tenemos aquí el testimonio de miles de mujeres que, por desgracia, después de haber sido agredidas por sus parejas o exparejas, pues quedan con una discapacidad. Por eso tampoco nos podemos olvidar de esas mujeres. Laura planteaba los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, y ella lo decía al inicio de su intervención esta mañana, que quería hacer una serie de jornadas que hablaran y conmemoraran los derechos humanos, ¿no? El aniversario de los derechos humanos. Está diciendo que todavía va a haber más. Estuvimos hace unos meses en unas jornadas también en UGT Madrid, donde también aprendimos mucho de mujeres que habían tenido que venir a nuestro país refugiadas porque las acosaban o porque por sus ideas políticas, por su activismo feminista, habían tenido que venir a nuestro país y solicitar refugio. Hoy estas jornadas, hablando de derechos humanos de las personas con discapacidad, el derecho al trabajo, el derecho a la vida en libertad, el derecho a la participación social y política. Es un derecho que tenemos todas y todos, pero, si me permitís, lo tenemos aún más las mujeres. Lo tenemos aún más las mujeres porque en muchas ocasiones nos cercenan esos derechos, porque en muchas ocasiones somos incómodas y no gusta lo que decimos. Y sobre todo, por supuesto, las mujeres con discapacidad. Lo decimos muchas ocasiones, ¿no? Las discriminaciones que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujer. A mí hay veces que cuando hablamos de mujeres, quizá tenéis razón, que tenemos que empezar a nombrar a los distintos colectivos que forman parte de nosotras. Pero cuando hablamos de mujeres, cuando esta mañana se hablaba de los planes de igualdad, que pocas veces se introducen medidas específicas para mujeres con discapacidad, tenemos que ponerlo en marcha. Igual que cuando hablamos de las mujeres trans, en este caso, hay que ponerlo en marcha, hay que protegerlas porque son especialmente vulnerables. Mujeres que vienen de otros países, que están aquí, mujeres migrantes, tenemos que empezar a poner esos apellidos. Yo tengo un poco una controversia con esto, porque a lo mejor me parece que es ponerle el foco. Por eso yo, cuando defiendo a las mujeres, me gusta defender a todas las mujeres. Pero sí que es verdad que a veces podéis vosotras sentiros que no pensamos en vosotras. Y no es así. Y si que hay que nombraros, pues os nombraremos. Y si que hay que dejarlo escrito, lo dejaremos escrito. Porque una de nuestras labores, y nuestra labor principal como sindicalistas, es defender los derechos de todas las personas, los derechos y las oportunidades. Porque podemos defender los derechos, pero lo que queremos defender es que todas las personas, mujeres, hombres, del color que sean, de la orientación sexual que sean, si tengan una discapacidad o no, todas las personas tengan las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades de acceder al mercado laboral, las mismas oportunidades de crecer como personas, las mismas oportunidades, como Chloe, de ir de excursión con sus compañeros de colegio, las mismas oportunidades. Y eso es un sindicato de clase, y eso es la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, y eso somos los sindicalistas. Por eso es la importancia, compañeros y compañeras, de vez en cuando pararnos, pensar, reflexionar y aprender. Y yo creo que hoy hemos conseguido eso. Yo creo que hoy los que estamos y las que estamos aquí hemos hablado, hemos reflexionado, hemos trabajado y hemos aprendido. Y nos llevamos muchas cosas escritas para ir introduciendo, para ir enriqueciendo no solo esos planes de igualdad que hablabais, sino los convenios colectivos. Porque esa es la herramienta más potente que tenemos para esa igualdad de oportunidades. Esa es nuestra herramienta más potente. Y que los convenios colectivos, que es importantísimo, por supuesto, la subida salarial, la cláusula de revisión salarial, pero vayamos introduciendo cada vez más
cuestiones que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, como es hablar de discapacidad, hablar de brecha, hablar de orientaciones sexuales. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestros convenios colectivos. Y eso es nuestro trabajo. Y trabajamos codo con codo las asociaciones de discapacidad, nos tenéis que decir y nos tenéis que exigir que vosotros nos digáis, esto es lo que está sucediendo, que habléis con nosotras, que habléis con nosotros y que poco a poco vayamos enriqueciendo esa herramienta tan potente que tenemos. Por eso, de verdad, muchísimas gracias por la realización de estas jornadas. Creo que lamentablemente se las ha perdido gente que debería haber estado aquí, que es importante que todas y todos estemos aquí y que, lo que os digo, que pensemos, reflexionemos y que de verdad le pongamos cara a todas estas circunstancias, porque podemos nacer con una discapacidad, pero nadie de los que estamos aquí, que hoy no tenemos una discapacidad, no podemos decir que mañana no la vayamos a tener. Y exigir lo que no lo he sacado todavía, que todo lo ha dicho, es investigación. Esa investigación, sobre todo en enfermedades raras, en enfermedades que no se sabe muy bien por qué están o por qué suceden, y poner el foco no solo cuando es el día de las enfermedades raras, que todo el mundo habla de ellas, como pasa en muchas otras ocasiones, sino que realmente pues abordemos con esa amplitud de miras cuando hablemos de discapacidad. Por eso, de verdad, muchísimas gracias a UGT Madrid, a la ejecutiva de UGT Madrid, a todo el equipo de la Secretaría, porque habéis hecho un gran trabajo y porque creo que han sido unas grandes jornadas. Sin más, de verdad, gracias por estar aquí, pero ahora todas y todos lo que hemos anotado a ponerlo en marcha en las mesas de negociación. Gracias.